después de que Él viene, se demora 52 días para construir las murallas. Acuérdense, en esa época, un país sin murallas era muy vulnerable. Cualquiera lo podía atacar, se sentían indefensos, mentalmente se sentían débiles. Y lo que tenía que hacer Nehemías era activar a ese pueblo. Y vamos a leer Nehemías 8. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ellos, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda estaba Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque él estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed y Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido la palabra que se les había enseñado. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Es importante, después de leer la escritura, ver cómo todo el pueblo de Israel se iba a juntar ahora. Y dice la Biblia que se juntaron como un hombre, o sea, parecían un tumulto. Y decían, pero en ese momento ellos no se iban unidos para cantar, ni para celebrar alguna victoria que habían obtenido, sino que ellos se habían reunido para escuchar la palabra de Dios. Después de tantos años de exilio y de tanto sufrimiento y confusión, ellos buscaban un avivamiento. Y este no provino de las armas o instrumentos que se usaban para un culto, sino que provino de la lectura de las Escrituras. Y aunque el muro ya había sido reconstruido, como les dije, en 52 días aproximadamente, lograron hacer esta inmensa hazaña de levantarlo. Hay algo que todavía no estaba bien, que era sus corazones. El corazón del pueblo seguía en ruinas y Dios había tomado la decisión de restaurarlos.
pero no con fuerza, sino con la verdad. Hoy en día vemos como muchas congregaciones buscan avivamientos en métodos humanos. Hacen campañas, buscan emociones, estrategias. Pero si nosotros nos enfocamos en la lectura de Nehemías, si prestamos suma atención cómo es la forma que Dios obra, el único medio usado fue la lectura de la ley. Este fue el fuego que Dios usó y sigue usando. Este es el fuego transformador que cambia vidas en ruinas y secas por vidas con frutos. Y esta solo viene por medio de la palabra de Dios. Ellos no necesitaron un espectáculo. Lo que necesitaban era entendimiento de ella. Mientras muchos corren buscando nuevas revelaciones de Dios, Dios habla por la senda antigua. Y esto es lo que el mundo ha perdido hoy en día. El poder de escuchar a Dios. Esta generación de Esdras lloraron solo al oír la lectura de la ley. Pero en cambio, la de nosotros apenas logra quedarse en silencio en medio de ella. Nosotros hemos cambiado la reverencia de nuestro Dios por la distracción. Distracciones tan simples como mirar mensajes de texto en medio del culto. O como para levantarnos en medio de la alabanza o de la exposición y perder la comunión que llevamos con Dios. Cualquier cosa que robe tu enfoque, puede ser hasta tus pensamientos seculares sentados, esos son distracciones. Cuando estamos acá, en su casa, debemos desear su presencia. Hemos cambiado el temor por la prisa. Vivimos en un afán que se nos olvida que al final del culto seguimos enfrente de nuestro Dios. Hemos cambiado el estudio profundo de la palabra de Dios por la opinión propia. Rechazamos lo que enseña la Biblia porque muchas veces nos da más sentido lo que nosotros pensamos. Muchas veces queremos que Dios piense como quiera que yo quiere que no, perdón. Y muchas veces queremos que Él piense como nosotros pensamos. Y no entendemos que nos tenemos que someter a lo que Él ya escribió, porque su palabra es la que fue inspirada, no nuestros pensamientos. Estamos viviendo una generación muy difícil, porque esta es la generación donde vemos que nunca habían tantas Biblias disponibles como ahora. Sin embargo, nunca se había visto tanta poca lectura de ellas. Estamos llenos de iglesias por todos los lados. Allentown, Bethlehem, por donde quiera estamos llenos de iglesias, pero muy pocas transformaciones en las vidas de los que se congregan. Cantamos muchas alabanzas y adoraciones, pero se le huye a la renuncia de morir a nosotros mismos para que Cristo reine en nuestros corazones. Hay demasiados cristianos y seguidores, pero muy pocos discípulos. Hay iglesias llenas de personas, pero corazones vacíos. Mucho culto, poca vida en privado. Nos hemos acostumbrado a llamar a la desobediencia debilidad. Para no pelear con nuestro pecado, decimos, ay, es que todos somos pecadores, yo soy débil, déjame actuar así. Llévenme más despacio. A la rebeldía le llamamos, es nuestra personalidad. Yo actúo así porque así me criaron y yo soy así. Así me tienen que aceptar y no cambio por nadie. Y al conformismo le decimos normalidad, porque los tiempos han cambiado. Yo me visto como quiera, porque los tiempos esos eran antiguos. Buscar de Dios mucho, eso se llama fanatismo. Ya el que busca mucho de Dios y busca mucho su presencia, ya son fanáticos. Y a eso es lo que nos estamos convirtiendo. Nos estamos convirtiendo en un cristianismo superficial, que grita mucho, pero entiende poco. Las Biblias están abiertas en los púlpitos, pero cerradas en los corazones. Y quiero que profundicemos esta lectura para que veamos cómo revivió esta nación. Cómo la palabra de Dios, cuando es leída con claridad y explicada con fidelidad, reconstruye al pueblo y restaura la presencia de Dios. Si tú estás hoy acá y anhelas y deseas
tener una relación real con Jesucristo, viva, donde la palabra no sea un accesorio más de la religión, sino que Él sea el centro de tu vida, te puedo decir que Nehemías nos va a enseñar la mayor revolución espiritual, que no comienza con gritos, sino con lectura. Y alguien dijo, cuando la palabra de Dios es olvidada, el hombre se convierte en el centro del culto. Y cuando el hombre se convierte en el centro, Dios se retira. Y eso era Israel antes de Nehemías 8. Ahora analicemos lo que estaba pasando. El muro había sido reconstruido. Las puertas físicas ya estaban levantadas, pero el corazón del pueblo todavía estaba en ruinas. Tenían ya la ciudad restaurada, pero la fe debilitada. Tenían una seguridad externa, pero ninguna seguridad interna. Las piedras se veían sólidas, pero su espíritu roto. Y vemos como Dios en su misericordia envió lo único que era capaz de reconstruir lo que el cautiverio los había convertido y los había destruido. Lo único que hizo Dios fue su palabra. Este se llama, el poder de la palabra se llama esta prédica. Esdras era el sacerdote en ese momento, sube al púlpito de madera y abre el libro. Nadie se atreve a decir ninguna palabra, sino que el pueblo en silencio se levanta a escuchar la palabra. No era un ritual vacío, ni tampoco les daba pereza, o no lo hacían a ver si los demás lo estaban haciendo para ellos hacerlo. Esto para ellos representaba una confesión de fe. Era declarando, esta voz que voy a escuchar es más grande que la nuestra. Y entender que cada vez que se abre este libro, el cielo también se abre para hablarnos. Y ese día ellos escucharon por horas la ley de Dios. Esto comenzó en la mañana y hasta el mediodía. Estamos hablando que ellos por 6 horas más o menos escucharon. Y vemos que ellos no se quejaron, ni se dispersaban, ni mucho menos miraban el reloj a ver a qué horas iban a ir. Ellos lo que querían era escuchar a Dios otra vez. Ellos solo pensaron que la voz de Dios estaba hablando una vez más y deseaban escucharlo. Y pasa y dice algo hermoso en el texto, que ellos comenzaron a llorar. Esas palabras antiguas que se habían quedado en los años del exilio y que no le prestaban atención, ahora habían tocado los corazones endurecidos y los hicieron temblar. No lloraban por un sentimentalismo del momento, sino lloraban por un arrepentimiento. Porque se dieron cuenta cuánto se habían dejado de la voz de Dios y cuánto les había costado el silencio de Él. Mis hermanos, aunque estemos aquí dentro de la iglesia, podemos estar alejados de Dios. Y lo único que tú puedes hacer es rendirte a escuchar su palabra, pedirle atentamente a Dios y rogarle al Espíritu Santo que te ayude a entender, a ver si podemos arrepentirnos de la dejadez hacia Dios. El poder de la palabra no radica solo en ser leída, sino lo más importante, en ser entendida. Y cuando el pueblo ese día oyó la palabra, entendió y en consecuencia lloró y después fue curado. La palabra no los condenó, pero sí los despertó. Ellos pudieron ver como si Dios les había dicho, ustedes construyeron las murallas, ahora yo los reconstruiré a ustedes por dentro. Por eso es que la verdadera restauración comienza no con fuerza, sino con escuchar atentamente que Dios quiere hablar a tu vida. Y vemos que este avivamiento no empezó por ninguna estrategia, sino solo con un pueblo que mostró reverencia. Mis hermanos, la reverencia cuando estamos en la casa de Dios es de suma importancia. Ellos no buscaban el favor de Dios, sino buscaban el entendimiento de lo que Dios había dicho por medio de su ley. Era como que todo lo que les había pasado en el exilio, los sufrimientos, el cambio de cultura,
los había dejado secos espiritualmente. Y así nos pasa muchas veces a nosotros con los afanes de este mundo. Nuestras vidas se secan y se alejan de Dios sin darnos cuenta. Nuestro exilio es muy diferente a la antigüedad, pues la esclavitud de nosotros no viene porque otras naciones nos esclavizan, pero sí nos esclavizamos a nuestros propios deleites, a nuestras propias opiniones y nos volvemos apáticos a Dios. Pero en Nehemías vemos cuando el pueblo se inclinó a buscar su palabra, el corazón del pueblo empezó a latir de nuevo. Y es que cuando Dios empieza a manifestarse en una congregación, Él trae orden donde hay confusión. Él trae la luz donde hay sombra. Él trae identidad al pueblo y a la persona. Tiene que ser esa identidad formada por la Biblia. No por lo que dicen nuestros amigos o nuestra pareja o la cultura que vivimos. Inclusive ni nuestros pensamientos, ni nuestros propios gustos tienen que decirnos cuál es nuestra identidad. Solo nos debemos identificar como Cristo se identificó. Por eso dice en Gálatas, como dice Cristo, con Cristo, en Gálatas dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y el que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este pasaje nos puede dejar ver con mucha claridad que el poder de la restauración no radica en los muros que armamos exteriormente. Acuérdese, ellos armaron sus símbolos en forma de seguridad, ya que se sentían protegidos. De igual manera, nosotros no somos muy diferentes. Hoy en día nosotros armamos muros exteriores, pero en la seguridad religiosa. Nuestros muros son todas las cosas que hacemos para Dios, pero sin Dios. Esos son nuestros muros. Todas las cosas que hacemos para Dios y no está Dios en nuestro corazón son cosas que nos hacen sentir que estamos cerca, pero en realidad estamos lejos de Él. Por eso es que hacer cosas para Dios no sirve de nada si tu corazón no tiembla cuando escuchas su palabra. No sirve de nada si tú no tienes una vida diaria de oración con Dios. Son obras vacías y son muros externos, pero no salvan ni restauran a nadie. Porque los muros protegen y nos hacen sentir seguros, pero es la palabra de Dios que transforma. Y cuando la palabra es abierta y leída con claridad y oída con temor, Dios vuelve a habitar entre su pueblo. Lo que el cautiverio había apagado, la lectura lo revivó. Lo que la distancia había roto, la voz de Dios lo reconstruyó. Y es importante mirar la escena, cómo empezó todo. ¿Cómo empezó este avivamiento? Primero, un hombre abriendo el libro. Después, un pueblo en silencio mostrando reverencia, y aquí está la clave, y hambrientos por escuchar lo que se iba a hablar en esa lectura. Y desde ahí marcó el renacimiento del Israel espiritual. Y lo mismo puede suceder en nuestras vidas. Cada vez que la palabra de Dios se convierte en tu prioridad o en la prioridad de la congregación, entonces Dios vuelve a avivarnos. Y nada vuelve a ser como antes. Cuando empiezas a creerla, no a escucharla, a creerla, ahí, y cuando la obedeces, es ahí cuando la transformación comienza. No es lo que escuchamos, es lo que ponemos en práctica. Por eso Hebreos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, la clave es lo que dice Nehemías 8:8. Dice,
y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y vemos que el avivamiento no viene solo de la lectura, sino de la claridad de ella. No es solo proclamarla, es elemental explicarla. El pueblo no solo oyó, sino que ellos comprendieron. Y eso cambia en todo de algo que nos emociona a algo que nos transforma. Israel, como hoy en día, vivió confuso con mucho sincretismo de otras religiones. Sincretismo, para el que no lo sepa, es: yo creo un poquito del cristianismo, creo un poquito del budismo, creo un poquito de esta religión, creo un poquito de las constelaciones y así hago mi propia religión. Israel estaba sufriendo de lo mismo porque él, al durar cautivo 70 años, diferentes generaciones veían y le enseñaban otros dioses y ellos no sabían. También se le cambió su lengua a Israel, adoraron otros dioses y por eso la palabra, cuando la leían ellos, se había convertido solo en sonido, pero no tenía sentido. Y eso pasa a muchas personas hoy en día. Escuchan muchos predicadores, muchos videos, creen un poco de aquí, creen un poco de allá, pero no tienen un rumbo claro porque no ponen sus bases en la Biblia. Sus creencias y experiencias son enseñanzas de otros, mas no lo que la Biblia habla. Y quiero que veamos el trabajo que hace Esdras. Es lo que comienza a restaurar primeramente, es el entendimiento. Lee y explica. Él traduce y aplica. Porque Dios no busca solo que escuchemos, sino que entendamos. Y el problema más grande que usa Satanás es la ignorancia espiritual, para que siempre nos mantengamos en tinieblas, en confusión e incertidumbre, en depresiones y entretenidos. Sin embargo, el Espíritu Santo nos ilumina hacia la verdad. La palabra explicada fielmente tiene el poder de romper el engaño de siglos en un solo día. Igual que nosotros con los pecadores, la palabra de Dios tiene en un momento, en un segundo de darte vida y tu vida cambiará. Y quiero que presten atención a la diferencia de una lectura pasiva a un encuentro activo con Dios cuando se lee la Biblia. Quiero hacer dos diferencias. En la pasiva se lee la palabra para poder cumplir con un requisito más. Para yo no verme tan mal, si me hace una pregunta de la Biblia, yo no sé qué responder. Pero la activa es que yo me quiero encontrar con Dios cada vez que la leo, para que mi vida sea transformada. En la pasiva me entretengo mucho, me da sueño, la leo más como, esto es una buena historia, es una postura más como de un espectador. En la activa estoy atento, soy reverente, escudriño, oro y tengo un hambre por conocer quién es más Dios. En la pasiva, el intelecto está apagado y solo se busca una emoción del momento. En la activa, todos mis sentidos están activos, mi mente, mi voluntad, todo me está exigiendo una explicación y buscándole sentido a la palabra que me están enseñando. En la pasiva, la respuesta es apática y una euforia de momento. En la activa hay un quebrantamiento profundo y un gozo genuino por saber quién es Dios. Ahora el texto continúa diciendo que ellos lloraron, pero Nehemías y Esdras dicen: no se entristezcan, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Ellos estaban dando cuenta que entender la palabra también es ser curado por medio de ella, porque la tristeza y la satisfacción que sentían por la ignorancia de no conocerla y aplicarla, estaba siendo sustituida por la alegría de la revelación. Mejor dicho, ellos como escuchaban y escuchaban, no entendían. Al entender, les dice: sean felices porque están entendiendo la revelación de Dios. El arrepentimiento dio lugar a la restauración, porque la palabra entendida en el corazón lo que hace es darte convicción, nos limpia, nos renueva y edifica.
Y vemos como Esdras fielmente la llevó ese día. Él no ofreció ningún discurso ¿cómo se dice? Gracias. Él no buscó dar ningún motivo motivacional. Él lo que buscaba es hablar de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que identificar qué es un predicador y qué es un discurso motivacional. Él no contó historias, él no buscó aplausos ni reconocimientos. Él solo lee y explica, y el resultado fue entendimiento. Y este entendimiento conllevó al arrepentimiento. Cuando hay convicción de esta palabra, el pecado pierde la fuerza que antes tenía. Cuando se comprende quién es Jesucristo, el orgullo se deshace. Y esto es lo que sufrimos hoy en las iglesias. No hay claridad espiritual. Porque muchos quieren escuchar algo nuevo, no lo que Dios ya dijo. Pero la voz de Dios no necesita ser reinventada, necesita ser obedecida. Y la obediencia solo nace del que la entiende. Porque esta palabra es sencilla, pero demasiado profunda. Por eso es necesario ser explicada con fidelidad y que el pueblo oiga con reverencia y humildad. ¿Y qué pasa cuando unimos estas dos cosas? El predicador y el pueblo con estas características, encontramos un avivamiento no emocional, sino espiritual. El verdadero avivamiento es producido cuando el alma, la mente y el corazón se inclina a la voz de Dios y hay frutos de obediencia. La palabra cuando se lee nos despierta, cuando la explicamos ella transforma y cuando se obedece permanece para siempre. Porque un creyente que entiende su palabra, ese cristiano es inquebrantable. Pero el que no, él siempre será manipulable por Satanás. Y Esdras, antes de reformar el culto, él primero reformó la enseñanza. Y antes de levantar el altar, restauró la palabra. Porque donde la verdad es clara, la idolatría se cae. Si nosotros queremos ver que el Espíritu Santo se mueva con poder, es necesario poner su palabra en el centro de todo. No hay una manifestación verdadera del Espíritu Santo de la verdad revelada ya en las Escrituras. Ese mismo soplo que inspiró las Escrituras es el mismo que vivifica cada vez que la leemos. Ahora, en Nehemías vemos al pueblo que ellos se inclinaban en tierra para escuchar la palabra. Y vemos un acto de humillación y adoración profunda. Ese pueblo que antes había olvidado la ley, ahora se postraban al oírla. No hay ningún piano ni nada que los ayudara a conectar con Dios. Era solo el hambre de escuchar la palabra de Dios. Era el deseo que tenían de escuchar y entender un poco más la mente de Dios. Y tenían la convicción de escuchar a Dios solo por medio de su palabra. Y algo que todos deberíamos atesorar en nuestros corazones es que el Espíritu Santo no es atraído a través del ruido, sino de la reverencia. Él no se manifiesta donde el hombre quiere ser visto, sino donde el corazón quiere oír. Acá vemos un panorama donde no hay escenario de muchas luces o de algo llamativo. Acuérdese, era solo un pueblo, solo un púlpito de madera y solo un hombre hablando. No vemos nada llamativo, pero sí vemos algo: presencia de Dios. No hay músicos, pero hay lágrimas. No hay ningún espectáculo, pero sí la gloria de Dios. Spurgeon dijo: el Espíritu es el fuego, la palabra es el combustible. Donde el combustible es abandonado, el fuego se apaga. Y eso pasa hoy en día en muchas iglesias. Abandonaron el combustible de la verdad y quieren mantenerlo con emociones humanas. Pero fuego sin palabra
es una llama falsa que dura poco tiempo. Solamente donde el libro de la Biblia es honrado, el fuego permanece. Porque el Espíritu no vino a entretener a la carne. El Espíritu vino fue a exaltar a Cristo, y Cristo solo se revela por medio de la Biblia. Ahora, continuando el texto, vemos el trabajo completo que hace Dios con la palabra, y creo que prestemos suma atención. Así nosotros podemos poner por práctica. Cuando la palabra es expuesta a ellos, el pueblo oyó, lloró y se alegraron. Y esto es como pasa hoy en día cuando alguien entiende la palabra de Dios. Primero, hay convicción. Segundo, hay arrepentimiento. Y tercero, la restauración. Pero todo viene de la lectura de la palabra. Y vemos la actitud del pueblo, cómo trató la palabra. Como sagrada. Ahí está la clave. Ellos trataron ese momento sagrado como nosotros deberíamos tratar todos los domingos cuando estamos en su casa. Ellos se levantaron, y quiero que veamos la actitud del pueblo. Ellos se levantaron, se inclinaron y luego adoraron. Son 3 movimientos muy simples, pero están llenos del poder espiritual. Denme un segundo, perdón. Cuando se levantan, es reconocer la autoridad de Dios. Inclinarse es reconocer la propia pequeñez, y adorar es reconocer la gloria del único que la tiene. Estos 3 gestos resumen una vida de un cristiano consagrado. Es oír, rendirse y glorificar. El Espíritu Santo siempre honra a quien honra su palabra. Él no habita donde la palabra es distorsionada, sino que se manifiesta donde es respetada. Por eso, cuando un cristiano lee las Escrituras con un corazón abierto, el Espíritu habla. Donde una iglesia se reúne a escuchar la palabra de Dios con un deseo transformador, Él se hace presente. Porque la presencia de Dios habita en la atención que le prestamos. Y la reverencia crea el ambiente de la revelación. El avivamiento verdadero no es gritería, es el entendimiento acompañado de quebrantamiento. Es el Espíritu bajando a los corazones humildes, moldeando pensamientos y reconstruyendo las vidas. Nosotros vamos a ver después del libro de Nehemías, después de este avivamiento, cómo ellos celebraban fiestas que ni sabía que tenían. Y cómo todos adoraban y buscaban a Dios en sus casas. Un pueblo diferente, un pueblo que la palabra de Dios transformó su vida. Y ahora la pregunta es, ¿la palabra de Dios te está transformando tu vida? ¿O la incredulidad todavía manda en tu corazón? Esa pregunta es para cada uno de nosotros. Porque la palabra de Dios no es solo un texto simple, es como un espejo. Y cuando nos filtramos por medio de la palabra, entendemos quién realmente somos y qué grande es el que la escribió. Por muchos años Israel se había acostumbrado al pecado, se habían distanciado y habían optado a la idolatría y a la ausencia de su presencia divina. Pero cuando la palabra fue leída, algo dentro de ellos se rompió, y acá vamos a ver la razón por qué lloraron. Ellos lloraron porque percibieron que ya no eran víctimas del cautiverio, sino cómplices de la ruina de Jerusalén. Ellos entendieron cuando leyeron la palabra que era su pecado lo que había hecho que fueran cautivos. Habían optado por seguir sus propios corazones y habían perdido la sensibilidad de escuchar a Dios. No había sido solo causa de los enemigos, sino del fruto de la desobediencia. Y ese reconocimiento de entender esa parte los hizo llorar amargamente. Se convirtieron en ese momento sensibles a entender la dureza de sus propios corazones. Y esto pasa en nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo de Dios llega a nuestras vidas, Él muestra lo apático que somos con Él, lo infieles,
nos muestra que somos malos, que el Creador nos ha mantenido vivos por tantos años, nos ha dado tantas oportunidades y como quiera queremos vivir a nuestros deleites. Cuando el Espíritu de Dios llega a nuestras vidas, Él transforma y cambia todo. Ya no somos ingratos al Creador, porque nosotros, cuando hay convicción del Espíritu Santo, quebranta nuestro corazón y lloramos como lo hicieron ellos. Porque cuando lloras, mi hermano, por la palabra, eso es señal de vida espiritual. Porque el corazón endurecido no siente nada, pero sin embargo, un corazón tocado por el Espíritu lo siente absolutamente todo. Nuestro Salvador enseñó en su discurso más hermoso que nos dio que bienaventurados los que lloran, y ese es el lloro del pecado, porque ellos encontrarán consuelo. Y Él habla del lloro del arrepentimiento, dice que serán consolados. Dios les había devuelto la sensibilidad, y cuando el pueblo siente, entonces la restauración viene con ella. Ellos no lloraron porque fueron condenados a pasar tanto trabajo, ni se victimizaron por todos los sufrimientos pasados en el cautiverio, sino ellos estaban llorando es porque estaban siendo recordados otra vez por Dios. Ellos estaban llorando porque recordaban que el Creador había hecho un pacto con ellos y Él les estaba volviendo a hablar a sus vidas. El amor y la fidelidad de su Creador es lo que hizo que ellos lloraran. Ellos veían que ese pacto estaba intacto, inclusive después de tanta infidelidad humana. Lloraban al ver que Dios todavía hablaba, incluso después de casi 90 años de silencio, y al ver que podían escuchar su voz una vez más, era prueba de su misericordia. Por eso es que si hoy tú estás lejos de Dios o apartado, ruégale a Dios. Ruégale, mi hermano, que te haga sentir convicción, que aunque tu corazón esté siéndole infiel con otras cosas, o les haya hecho infiel con otras cosas, que hoy pueda ser un día donde tú puedas ver la presencia de Dios y se rompa ese enfriamiento que tú tienes. 90 años sucedió cuando sucedió este gran avivamiento. 90 años donde su corazón andaba en ruinas y su fe debilitada. La palabra de Dios siempre provoca esta paradoja. Él hiere y a la vez sana. El tiempo revela el pecado, pero también revela el perdón. Él revela la culpa, pero también muestra el camino de la gracia. Y ellos estaban experimentando lo que dijo David en el Salmo. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no lo desprecias tú, oh Dios. Porque el quebrantamiento es el altar donde Dios desciende. No hay presencia de Dios sin humildad, ni renovación sin lágrimas. Porque cada lágrima de arrepentimiento que derramas de nuestros ojos es como que borramos el decreto acusador del diablo. El diablo no cabe donde hay quebrantamiento. Y quiero que veamos cómo funciona la restauración. Nehemías y Esdras le dicen: no se entristezcan, porque Dios no quería que ellos se quedaran presos por la culpa de su infidelidad, sino Él quería crear una comunión con ellos. Porque el trabajo del Espíritu Santo es redarguirnos. Esta palabra significa que nos convence, nos reprende, nos corrige, pero su trabajo también es consolarnos. Después de ver tanto tiempo de maldad, ellos estaban sintiendo el amor del Padre. Y vemos en el texto de Nehemías que dice que el llanto viene y después llega la celebración, porque la palabra no viene a destruir, la palabra viene a reconstruir. Porque todos los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados tenemos una esperanza viva, que es Jesucristo, y verlo un día cara a cara, igual que el pueblo. Ellos sintieron gozo del Señor en ese momento, y vemos cómo el Espíritu de Dios estaba restaurando a cada uno de ellos que estaban ahí. Primero los hiere con la verdad, pero después los cura
con su presencia. Porque la verdadera felicidad que debemos tener como cristiano no son las bendiciones terrenales. Lo que tenemos que estar contentos, lo que nos debe alegrar, es que cada vez que leemos su palabra, puedes entender esta revelación y cuánto de ella puedes obedecer. Si tú logras eso, eres la persona más feliz de la tierra. Porque el Espíritu no viene solo a cambiar nuestros rituales pasados. El Espíritu Santo no viene solo a decirte, oh, tú antes no venías a la iglesia, oh, sola, ven. Tú no sabes decir Dios te bendiga, oh, solo di Dios te bendiga. A eso no viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que viene es a cambiar tu corazón. Tu corazón de piedra es lo que viene el Espíritu a transformarlo. Y darte un corazón nuevo y darte vida nueva en Jesucristo. No es lo externo que importa, sino lo interno. Y cuando el interno es cambiado, entonces se va a reflejar en el exterior. El Espíritu nos hace entender que la ley de Dios no es una carga, sino es el camino de vida para la salvación. Para concluir, nunca olvidemos que la obediencia a la palabra creó un pueblo que no solo oyó, sino que vivió lo que oía. Por eso Cristo enseñó, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Porque solo por esta palabra es que podremos reprimir el pecado y apartarnos de él. Solo su palabra nos va a permitir ver lo que es la gracia y el amor a sus hijos. Porque la alegría de la obediencia rompe las barreras del pecado que nos han sometido. Y sin su palabra estaríamos completamente perdidos. Porque esto es lo único que sustenta la vida del cristiano. Una persona que no tiene lectura de la palabra no está siendo sostenido por el Creador. Esto es lo que guía a un cristiano. Y aunque nadie te la explicara, esto te mantendría en pie. Por eso, para terminar, dice Tito 3:16, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El avivamiento que estamos buscando no está en un evento, no está en una emoción, está en volver a abrir el libro y entenderlo y rendir nuestra voluntad a lo que Dios ya dijo. Porque cuando la palabra vuelve al centro, Dios habita en medio de su pueblo. Dios los bendiga y oremos. Nuestro Padre, nuestro Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por dejarnos tu palabra, Padre. Gracias porque si no tuviéramos la palabra estuviéramos perdidos, Señor. Gracias porque tú, Padre, en tu bondad nos hablas todos los días, Señor. Y si solo entendiéramos que cuando abremos la Biblia, Señor, te estamos escuchando a ti, no seríamos tan apáticos a ti, Señor. Perdona nuestra dureza, Señor. Perdónanos, Señor, porque nos falta mucho por entender quién tú eres. Ayúdanos, Señor, a leerte, Señor, y a poder ver todo lo que tú ya quisiste hablar por medio de ella. Ayúdanos a obedecerla, Señor. Ayúdanos a que esta palabra tenga el sentido, Señor, que ya no tiene en nuestros corazones, Padre. Quítala del intelecto, Señor, y ponla en el corazón de nosotros, Señor. ¿De qué nos sirve entenderla, Señor, en nuestra cabeza si nuestro corazón no la ha entendido todavía, Señor? Reavívanos, Señor. Reaviva este pueblo, reavívanos, Señor.
Necesitamos, Señor, llorar por nuestros pecados. Necesitamos quebrantarnos en tu presencia. Necesitamos, Señor, un toque de tu presencia, Padre. Sácanos, Señor, de esta religiosidad, Padre. Rompe ese molde. Quita ese engaño, Señor, que nos han puesto Satanás de hacernos entender que estamos bien cuando estamos lejos, Señor. Pon convicción que si no tuviéramos esta palabra, Señor, estuviéramos lejos de ti. Ayúdanos, Señor, a avivar esta congregación. Aviva a cada uno de mis hermanos, Señor. Y como tú decías en tu palabra, que lo veamos solo por tu fruto, Señor, y no por obras externas. Llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares. Y gracias, Señor, por ser presencia y por hablar a nuestras vidas. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos.